31 en esta tarde. Vamos a continuar el estudio que quedó en el sábado pasado. En este salmo vamos a ver del versículo 14 en adelante. Este salmo es un salmo muy parecido al anterior, el Salmo 30. David hace varias cosas aquí en este salmo. En primer lugar, en el versículo 1 y 2, David clama a Dios. En el versículo 3 y 5, David expresa la confianza que tiene en Dios. En el versículo 6 al 8, David habla de su experiencia como creyente. En el versículo 9 al 13, David habla del sufrimiento que él ha tenido como creyente. Versículo 14 al 18, David hace una oración a Dios. En el versículo 19 al 22, David alaba a Dios por lo que ha sucedido en su vida. Y en el versículo 23 al 24, David termina en este capítulo las exhortaciones hacia los creyentes. En este contexto que estamos, este salmo se divide, tiene estos 8 o 7, subtemas, pero son realmente dos temas principales en los cuales se divide este salmo. El primero es el sufrimiento de David y el segundo es la reacción del salmista. ¿Por qué es importante ver estas divisiones que tienen los capítulos? Porque los capítulos, sobre todo en la Biblia, no estaban separados, sino que era una secuencia de contenido, y los escritores o los traductores empezaron a separar algunos capítulos para dar enseñanza o instrucción, o que fuera un tanto más fácil entender lo que el capítulo o la escritura quiere mostrarnos a nosotros. En otras palabras, si nosotros resumimos este capítulo, está hablando del carácter de David, pero también del carácter de Dios. Ahora, el aprendizaje aquí es cómo enfrentamos nosotros o cómo reaccionamos nosotros a través del sufrimiento y el ejemplo de David que nos muestra la palabra del Señor. Vamos a ver en los versículos 14 en adelante cómo David enfrenta el sufrimiento. En los primeros 3 aspectos, David clama, David tiene confianza en Dios, David habla de su experiencia, David muestra el sufrimiento, y ahora va a hablar acerca de la oración de David. Vean ustedes cómo vemos las circunstancias de los creyentes. Este hombre era el rey, estaba siendo perseguido, tenía muchos problemas, pero como creyente muestra un carácter adecuado de cómo debe de enfrentar las dificultades todo creyente en Cristo Jesús. Y fíjense en el versículo 14, miren cómo empieza David. David empieza, fíjense en el versículo 14, David dice algunas cosas importantes. Veamos el versículo 14, David habla acerca de su reacción. Y fíjense lo que David hace. Pero yo he esperado en ti, oh Yahvé. Yo dije, tú eres mi Elohim. Ahora, ¿cuál es la reacción de David en vista de los sufrimientos? ¿Cómo reacciona David en vista de las dificultades que tiene? ¿Cómo reacciona David en vista de las circunstancias? Eso es importante verlo aquí en este pasaje. Y fíjense en el versículo 14, David hace varias cosas. En primer lugar, David mira hacia adentro. Ahora, ¿qué es mirar hacia adentro? Es mirar hacia nuestro interior. Fíjense, dice el versículo, pero yo he esperado en ti. Es decir, David ahora está hablando de su situación real, interior, que David tiene. Fíjense que David emplea una expresión muy interesante aquí. Por ejemplo, él dice, yo en ti confío. Yo dije, tú eres mi Elohim. Yo he esperado, la expresión es
tiene una connotación de confianza. Cuando nosotros vemos estas palabras, necesitamos meditar qué es lo que pasa alrededor nuestro y cómo estamos recibiendo estas circunstancias. Porque casi siempre lo primero que hacemos es desesperarnos, angustiarnos y muchas veces dentro de las dificultades le echamos la culpa a Dios. David no está haciendo eso. Ya en el capítulo 30 vimos estas cosas. ¿Qué es lo que David no hizo en las circunstancias? David no ofende a Dios. David no reclama a Dios. David nunca busca las respuestas hacia los seres humanos, sino que David siempre busca la dirección de Dios. Y ustedes vienen aquí, dice David, pero yo, pero está hablando de las otras cosas que dijo anteriormente. David, ya dijimos, ha estado hablando de las circunstancias, ha estado hablando de los problemas que él ha tenido, pero dice, pero a pesar de eso, yo he esperado en ti. Eso está diciendo David, yo he esperado en ti. Ahora, esta es la segunda cosa que David hizo, fue mirar hacia adentro. Tomó, fíjate bien, un pulso espiritual que casi siempre los creyentes no hacemos. Los creyentes a veces cuando estamos con las circunstancias, a veces no nos sentamos a meditar. Yo les conté la vez pasada lo que nos pasó allá en Nicaragua en una conferencia, no la voy a volver a repetir, pero solo quiero recordarles que a veces cuando uno enfrenta circunstancias, lo primero que hace es buscar respuestas hacia los seres humanos, y no es esto. Algunos corremos, algunos nos afanamos, y realmente no es esto lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es esperar en el Señor. Lo que debemos de hacer es buscar la dirección hacia el Señor. Y eso es mirar hacia adentro. En primer lugar, lo que necesitamos hacer es mirar hacia nosotros, hacia alrededor de las circunstancias, pero espiritualmente pensando en el Señor. Ahora, ¿es importante realmente esto? ¿Le importa a Dios esta situación acerca de los creyentes? Claro que sí, a Dios le importa, a Dios le interesa. Por eso es que David, en el versículo 14, miren lo que dice, pero yo esperaba en ti, oh Yahvé, yo dije, tú eres mi Elohim. Ahora, ¿qué quiere decir David con esto? Tú eres mi Elohim. Él, por ejemplo, ha dicho varias cosas. Cuando nosotros vemos, estoy usando la versión hebrea, por eso en la versión Reina Valera, ¿cómo dice? Tú eres mi Dios. Es decir, pero cuando yo digo, tú eres mi Dios, hay una gran diferencia con decir, tú eres un Dios. Fíjense que yo he escuchado muchos predicadores, tú eres un Dios poderoso. Tú eres, a veces hasta cuando oran, la gente dice estas expresiones. Hermano, Dios es solo uno y no hay otro más. Y por lo tanto, cuando David habla en el versículo 14, tú eres mi Elohim, está hablando de la Trinidad, pero él está hablando, repito, esta palabra Trinidad no existe en la Biblia, sin embargo, él está hablando de la deidad, está hablando de las tres personas actuando. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya en el versículo 3, él dijo, tú eres mi roca, mi castillo. En otras palabras, cuando David expresa esto, él está diciendo, tú eres mi protector, en quien yo puedo refugiarme, en quien puedo yo alentarme, en quien busco mi esperanza y en quien la tengo. Entonces, David también dice, tú eres mi refugio en el versículo 4. Ya lo estudiamos con el hermano Mel. Y eso decía, un refugio, hermano, si yo busco un refugio, ¿para qué es pues? Para protección, para tener cuidados, para poder sustentarme. Es decir, esta expresión en el hebreo es muy grande. Entonces, cuando David expresa aquí, tú eres mi Elohim, él está hablando del todo. Es decir, tú eres mi todo. Ahora la pregunta ¿es verdad en la vida de los creyentes esto? Estoy hablando de la vida práctica. ¿Es verdad esto? Muchas veces no es cierto. Muchas veces nuestra esperanza, nuestro sustento, nuestra confianza está puesta en otras cosas y no en el Señor.
Por eso David empieza, pero yo he esperado en ti. ¿Por qué? Porque David dice, a pesar de lo que me ha pasado, ya van a ver ustedes algunas cosas que dice este salmo que son bien interesantes. A pesar de eso, yo he esperado en ti. Ahora, ¿cuántos de ustedes están esperando en el Señor? Y esta palabra de esperar es confiar, depender, tener toda la certeza de que ese Dios verdadero al cual nosotros alabamos es el sustentador, es el protector, es el que nos cuida, el que nos sustenta, es el todo, pues. David está expresando esto. Ahora, es tan importante tomar medidas en nuestra vida cristiana acerca de nuestra confianza en el Señor. Es muy importante. También no solo necesitamos, hermanos, porque a veces nosotros, algunos predicadores dicen, declare, hermano, que usted confía en el Señor. Y yo diría, en vez de declarar, estar diciendo cosas, es mejor hacer aplicaciones prácticas en nuestra vida. En vez de estar diciendo, yo soy un hombre de fe, como muchos creen, pero en la práctica se ve. Bueno, los vecinos nuestros pueden hablar por nosotros, inclusive nuestros familiares. Realmente en quién confiamos, en quién dependemos. Pero esto es la actitud de David. David estaba mirando hacia su interior. Su vida espiritual es reflejada en este versículo. Pero viene también, David no solo mira a su interior, mira su necesidad, pero él expresa hacia dónde está puesta su interioridad, su confianza hacia el Señor. Pero David también mira hacia arriba. Fíjate que al reflexionar sobre lo que Dios había hecho por él en tiempo pasado, él afirma su fe en Dios ahora. David inevitablemente deja de enfocar su mirada sobre los problemas. Y aquí hay un asunto bien importante. Yo quiero recalcar esto, hermanos, porque a veces nosotros vemos el problema y no vemos a ese Dios verdadero que es capaz de resolverlo. Nosotros miramos ese monstruo que a veces es tan pequeño, pero nosotros lo hacemos grande. Y llámese eso enfermedad, llámese los hijos, la rebeldía de los hijos, llámese eso el no sometimiento de la iglesia. Los pastores, ¿ustedes creen que es fácil vivir con tener una vida plena, satisfactoria, cuando la iglesia es rebelde, cuando la iglesia no le gusta someterse, cuando cada uno quiere hacer lo que le da la gana? Y usted me puede decir, ¿por qué dice eso, hermano? Vean las sillas que están vacías. ¿Están los creyentes realmente buscando al Señor? Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. ¿Y no es rebeldía contra el pastor? No. Rebeldía contra el Señor. Porque en hebreo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ya vimos en otros pasajes que la religiosidad también es desobediencia a Dios. Ahora, es aquí donde necesitamos tomar nosotros ¿qué hago yo de aquí para allá en mi vida cristiana? Vean a David. David tenía muchos problemas, pero miraba ese monstruo. No. David, cuando fue y enfrentó a Goliat, ¿ustedes creen que escatimó ver a ese gran hombre? No. Él estaba viendo el poder de Dios actuando sobre él. Ahora, este hombre que enfrentó a ese gigante, ahora está diciendo, pero yo he esperado en ti. Ahora, ¿cuánto esperan en el Señor? Esto es lo que necesitamos hacer, pero esto debe de ser práctico, hermanos, práctico. No debe de ser una teoría que yo vengo, me la llevo en mi mente y hasta ahí se quedó. Es práctico. Y fíjense, la conclusión a la que llega David aquí es una tremenda afirmación de la soberanía de Dios. Miren el versículo 15. Miren el versículo 15. Dice el versículo 15: mis tiempos están ¿en quién? Hermano, ¿en quién pone usted los problemas y las circunstancias? Fíjense bien, los tiempos están determinados por el Señor. Usted no puede hacer cambiar absolutamente nada. Aprendamos, hermanos, aprendamos hoy. No necesitamos ver, ¿tenemos problemas?
Sí, tenemos problemas. Pero ese Dios verdadero, al cual venimos nosotros a adorar aquí, ¿puede resolver esos tus problemas? Sí, pero a veces no creemos, hermano. No, y ese es el problema. Porque yo veo el gran paquetote que me pasa. Ya van a ver ustedes este hombre como dice, bueno, mis tiempos. ¿De qué está hablando David aquí? David estaba siendo perseguido para ser matado. Probablemente Saúl lo andaba persiguiendo aquí. Bueno, tenía un hijo que lo quería matar también. Pero David dice, mis tiempos. Yo no sé a quiénes de ustedes se han sentido amenazados por perder su vida hoy. Muchos de nosotros quizás. Bueno, nosotros los que somos, en cierta medida tenemos liderazgo en las comunidades, estamos en riesgo de que cualquier rato nos den en la nuca. Pero yo siempre he meditado en esto y dicho, el tiempo de nuestros días sobre la faz de la tierra están determinados por el Señor, no por los seres humanos. Y esta es soberanía. Ahora, si los tiempos nuestros están en las manos del Señor, todas las circunstancias están en las manos del Señor. Y David lo tenía bien claro esto. Por eso él saca una conclusión en el versículo 15 y dice, en tus manos están mis tiempos. Ahora, qué preciosa declaración, hermano. Ahora, ¿usted piensa como David hoy? ¿Está pensando como David hoy usted? Fíjense que a veces Dios nos resuelve cosas que a veces nosotros pensamos que no pueden suceder, pero Dios las resuelve. Ahora, la pregunta es, cuando las resuelve, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? A veces nosotros seguimos siendo soberbios. Y al revés, fíjense que David era muy agradecido. Él reconoce la soberanía de Dios en su vida. Esto es muy importante. David también dice otra cosa. Fíjense que a pesar de eso, dice David, libérame de la mano de mis enemigos y de aquello que me persigue. ¿Tenía enemigos David? Sí. ¿Estaban persiguiéndolo? Sí. ¿Estaba en riesgo de muerte? Sí. Pero David concluye, mis días están en tus manos. Ahora, hermano, ¿no es esto confiar en el Señor? Sí, claro que sí. Ahora, quedamos claros también en algo, que David estaba padeciendo por ser un siervo de Dios. Él tenía integridad. La pregunta que debemos de hacernos nosotros, ¿por qué sufrimos nosotros hoy? Algunos de nosotros sufrimos por lo que ya dije anteriormente, por desobedientes, por rebeldes, por malcriados. Y bueno, de hecho, voy a decirles algo que les va a parecer un poco torpe, pero es así. Cuando usted es malcriado con un hermano, es malcriado por Dios. Y si es malcriado contra un hermano, es a Dios quien le está haciendo las cosas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, pero yo voy a decirle la otra parte. Cuando alguien sea malcriado con usted, déjelo. Que Dios debe encargar de las circunstancias. Y ese principio yo principalmente lo he visto aquí y he aprendido esto. Y creo yo que lo mejor debería de ser no llegar hasta el fondo para poder meditar y reflexionar. Debemos de reflexionar y arreglar las circunstancias hoy, si es que las tenemos. David estaba mirando. Fíjense la situación de David. David dice, me examino yo, voy hacia el Señor. Esta era una relación importante, era una relación vertical de David con el Señor. Pero fíjense, David dice, bueno, si yo busco al Señor, Él solucionará mi problema. Miren el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Dice el 16, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, en tu misericordia, sálvame. Ahora, ¿de qué salvación está hablando David aquí? Porque algunos confunden. Hay un hermano que me preguntó, hermano, que no era salvo David, que estaba pidiendo salvación. Él no está hablando de salvación, de la justificación aquí. Él está hablando de la salvación física. ¿Era salvo David ya? Sí.
Él no tenía que pedir por su salvación espiritual, porque él ya era salvo. Él está hablando de la salvación física. Y generalmente, cuando vemos todos los patriarcas y todos los creyentes en el Antiguo Testamento pidiendo salvación, no están hablando de la salvación espiritual, está hablando de la salvación física. Y en este caso David está diciendo esto. David está apelando a su salvación física. Pero fíjate, él dice algo importante aquí: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. ¿Qué está diciendo David en otras palabras aquí? David está diciendo: haz que la gente que me persigue te vean a ti y no me vean a mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hermano, yo quiero preguntarle: ¿realmente nosotros estamos reflejando al Señor en nuestras circunstancias? Porque generalmente lo que hacemos, nuestros vecinos ven que nos desesperamos y nos angustiamos en las dificultades. Y a veces ellos dicen: bueno, y este nos dice ser un creyente. Nos ven como que si fuéramos cualquier otra persona que se angustia. Yo no estoy diciendo de que los creyentes no tenemos angustia. David se angustiaba como ser humano. El Señor se desesperó y se angustió, hermano. Sí, humanamente sí. Pero el problema es cómo enfrento las dificultades yo. ¿A quién miro en mis dificultades? Y aquí David dice: haz que tu rostro resplandezca sobre mí. Él no dice, fíjense, él en otras palabras se está colocando en el lugar adecuado. Dios es supremo y está en lo alto, pero Él puede ponerse sobre nosotros y que la gente vea en las circunstancias el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo David. Ahora, pero David dice dos cosas bien interesantes también. Él no es malcriado. Miren lo que dice David. Resplandezca sobre quién. Ahora quiero aclarar un asunto importante, hermano. Los creyentes debemos de entender que pase lo que pase, la condición en la que estemos, la posición que tengamos en la iglesia, no somos más que eso, siervos del Señor. Algunos se nos olvida eso. Algunos creemos que somos los patrones. Hermanos, somos siervos. No olvidemos eso. Y si este era un rey, era ungido por el Señor, él estaba bien colocado. Cuando los pastores se colocan bien, camina bien la iglesia. Cuando los pastores están mal, se pierde la congregación, se pierde la dirección. Miren aquí, el siervo David estaba diciendo: yo soy eso, un siervo tuyo. Número 2, miren lo que dice David: en tu misericordia, sálvame. Estaba reclamando a Dios algo. A veces nosotros queremos que Dios nos haga un favor, pero queremos y pensamos que lo debe de hacer por lo que somos. Y lo primero, ¿sabe qué? Dice: pero si yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué no me salvas? Solo porque somos hijos, el Padre debe de darle lo que nosotros le pedimos. No, realmente no. Yo no sé de ustedes todo lo que sus hijos les piden, se los dan. Y si son así, déjenme decirle algo, son alcahuetos. Tengo una prima que está molesta hoy porque se llevó una hermana y la tenía en la casa en Estados Unidos, está recién llegada, y le consiguió 4 trabajos y los 4 ha dejado porque no le gusta trabajar. Pero ¿saben qué hizo llegando? Le compró ropa, le compró uno de los mejores celulares y ahora las esposas pasan el celular en vez de ir a trabajar. ¿Quién tiene la culpa? Ahora, ¿son ustedes así también? Vean David, él dice: tu misericordia. Hermano, nosotros las cosas que recibimos a diario es por la misericordia de Dios, no es por otra cosa. Y eso no debe de también olvidarlo. La salvación es por la misericordia de Dios. Es el amor de Dios demostrado a la humanidad.
Pero los seres humanos no quieren entender esto. Hoy le escribí un texto a alguien, porque hoy en las redes sociales están dime que te diré los políticos. Y un hombre de aquí de Chapeltique estaba diciendo, nosotros los areneros robamos para darle a los pobres. Pero él justificando de que lo que hacen, lo hacen por ayudarle a los pobres. Y justificando de que los otros roban para enriquecerse. Y le digo yo, le escribo un versículo bíblico y le digo, pero es que las dos cosas es lo mismo. Robar, sea para bien o sea para mal, es pecado. Las dos cosas es igual. Ahora, importante, hermano, nosotros los creyentes debemos de recordar esto siempre. Lo que tenemos o lo que hemos recibido del Señor es por su misericordia. No debemos de olvidar esto, porque si no, nos vamos a enaltecer. Y cuando nos enaltecemos, la picada es más fuerte. El Papa Francisco les decía a los católicos hoy, mira y saluda a aquellos que te ven escalar y ir para arriba ahora, porque esos mismos son los que te van a ver bajar. Y eso es verdad, ¿no? El hombre tiene razón, aunque es un poco filosofante, pero es así. A veces nos olvida a nosotros que el Señor nos coloca en ciertos lugares para servir a Dios, pero nosotros nos olvida. Creemos que somos el Todopoderoso ahí y queremos ser eso. Y cuando estamos en picada, pues no reconocemos, a veces nos angustiamos. David tenía una actitud correcta aquí. Y fíjate, dice él, tu misericordia, sálvame. ¿Podía permitir Dios que lo mataran a David? Si Dios hubiera querido, sí lo hubiera dejado. Pero David reconocía que era la misericordia de Dios actuando. Versículo 17. Miren lo que dice el 17. David apela al honor de Dios mismo. Miren cómo le dice David. Yahvé, no permita que sea puesto en vergüenza, porque he clamado a ti. Los perversos sean avergonzados, sean derribados al Seol. Fíjense, aquí hay varias cosas importantes que necesitamos ver. Primero, David dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, yo que te he invocado. Ahora, ustedes pueden pensar, ¿estaba siendo David egoísta aquí al pedir esto? Algunos dicen que sí, pero yo digo que no. Bueno, más, el versículo lo dice que no. Fíjate lo que dice. No era tanto que David ha de ser avergonzado. Voy a explicar esto porque a veces cuando nosotros somos avergonzados por la causa del Señor, hermano, ¿saben quién es avergonzado también? Cristo también. Cuando nosotros somos íntegros delante del Señor y nuestra integridad es avergonzada, entonces Dios también es avergonzado. Y eso era lo que estaba pasando con David aquí. Si David moría, si David era avergonzado, si David era aplastado por los enemigos, Dios iba a ser avergonzado. ¿Saben por qué? Porque David había proclamado a ese Dios verdadero, el que lo guardaba, al que exaltaba. Si usted puede poner un ejemplo, si usted da buen testimonio en su trabajo, en su familia, en su entorno, como creyente, y la gente lo ve y le pasa algo, fíjense bien, la gente le dice, bueno, y que no era creyente este, y empiezan a vituperar el nombre del Señor. Y esto era lo que David no quería que pasara. Entonces, en otras cosas, no era que David iba a ser avergonzado, sino que la vergüenza sería para Dios, que alguien que confió en él no fue ayudado. Y este era el problema. David era un hombre de confianza en el Señor. Y un hombre de confianza no significa, hermano, que no vamos a morir por confiar en el Señor, tampoco. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir de la iglesia? ¿Era un hombre de confianza en el Señor? Sí. ¿Murió Esteban? Claro que sí. Ahora, pero eso está dentro de la soberanía de Dios. Pero en este contexto era muy importante establecer esto.
Y David por eso lo dice y se atreve a decirlo. Por eso dice, no permitas. Esta expresión dice aquí algo importante en el versículo 17. Y si alguien en el Antiguo Testamento no era ayudado, entonces Dios era avergonzado. Vea el Salmo 25. Mire lo que dice el Salmo 25. Vaya el Salmo 25 ahí rápido. Salmo 25. Mire el versículo 2. Y vamos a ver el versículo 20. Mire lo que dice el 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No triunfen sobre mis enemigos. Sobre mí, mis enemigos. ¿Por qué? Porque si los enemigos triunfaban sobre David, Dios iba a ser burlado también. Ahora mire el 20. Mire el versículo 20 del mismo capítulo. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me he refugiado. Si él buscaba el refugio y la protección, imagínense, David ha dicho estas palabras un montón de veces. Tú eres mi roca, tú eres mi refugio, en ti he confiado, en ti dependo, en ti deposito mi confianza. Cuando él decía estas palabras al pueblo, o la gente entendía esto, entonces, y lo mataban, ¿qué creen ustedes que decía iban a ser los enemigos? Se iban a burlar de él. Se iban a burlar. Por eso David dice esto aquí. Ahora, tal cosa haría que muchos dudaran de la fidelidad y de la confiabilidad en Dios. El salmista no quiso eso. Los que deben ser avergonzados, y lo serán, son los impíos. Miren el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Yahvé no permita que sea puesto en vergüenza, porque he clamado a ti, los perversos sean avergonzados, sean derribados al Seol. ¿Quiénes iban a ser avergonzados? Él pone entonces la distinción. Tú eres Yahvé, Elohim, tú eres el soberano, tú no puedes hacer avergonzado, pero ellos sí pueden hacer avergonzados. Y él está diciendo esto. Es más, habla de mucho. Él está hablando de los impíos, es decir, los que no confían en Dios, los que no reconocen su pecado, los que no quieren entender que Jesucristo vino y pagó el precio totalmente por ellos y por nosotros. Y es decir, los que desechan esa gracia y vituperan el nombre del Señor por otras cosas. Ahora, él dice, ellos terminarán en el Seol. Él dice, sean avergonzados, sean derribados al Seol. Ahora, ¿qué es el Seol? ¿Perdón? Sí, él está pidiendo que los maten. Fíjense que a veces, y aquí hay que hacer una distinción porque es importante contextualizar. ¿Podemos pedir nosotros que Dios mate a alguien o nuestros enemigos? Alguien me preguntó esto una vez, hermano, y es posible que nosotros pidamos que Dios mate a nuestros enemigos. ¿Es una norma esto? ¿Debemos de hacerlo como David? ¿Cuál es el principio que estableció Jesucristo acerca de nuestros enemigos? Hay que amarlos, hay que orar por ellos. Hay que contextualizar, porque muchas veces David tenía ¿cómo puedo decir? Una causa por la cual estaba pidiendo esto, y lo va a explicar más adelante. ¿Cierto? Dos cosas, hermanos. En el contexto de David, se trataba de raer de la tierra a todos los impíos. Y el pueblo de Israel era el instrumento para eso. Sí. Aún para la tierra prometida, ellos tenían que matar a todos los que estaban ahí. Así es que no vamos a ser hipócritas de decir que la muerte no es parte del proceso de depuración que Dios usa. Sí. Pero lo usa no injustamente. Lo usa contra los que han despreciado y deben ya, y Dios los ha juzgado. Y
En este caso estamos en este contexto. Sí. Ahora en el contexto del Nuevo Testamento, David, aclaremos, no dice que tú los mates. No. Dice que Dios lo haga, porque Dios es justo. Entonces mi Señor, cuando venga en la segunda venida a darle besito a los impíos, va a venir. Va a venir a destruirlos y a poner orden y a poner a su pueblo a salvo. Entonces, el fin del impío será ese si lo cree en el Señor. Dios no está bromeando con eso. Pero quien lo hará, David dice que no está tomando en sus manos. Él sabrá, él es justo. Él sabrá quién debe y no mentir. Entendamos que David lo que está exclamando para una batalla que va a tener, obvio, quiere que gane Israel. Sí. Cuando David se inauguró con una muerte. Con una muerte se inauguró. Sí. Pero había un pueblo que quería ¿qué? Matar a todos los judíos. Pero ¿cuál era la victoria de Dios? Que los pueblos de Dios mataran a nosotros. Entonces estamos en ese contexto. Ahora no hemos llegado a esa época que la gente se mata con la lengua. Sí. Y es lo que Santiago dice. Y ahora lo que Dios aclara es su ley allá. Pero lo que el cristiano sí puede pedir es que Dios haga justicia y que Él haga su voluntad. Sí. Precisamente eso es lo que iba a explicar. Voy a poner un parámetro entre las dos cosas. El hermano Obed acaba de establecer dos cosas bien importantes. Número uno, en el tiempo de David estaban en la dispensación ¿de qué? De la ley. Muy importante. ¿Dios con quién estaba tratando? Con Israel. El pueblo de Israel era su enfoque. Es muy importante establecer esto. Ahora, en este tiempo, ¿con quién está tratando Dios? Con la iglesia. Ahora, veamos las dos cosas. ¿Está tratando Dios y haciendo justicia a los pueblos hoy? ¿Sí o no? Pero sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. ¿Ustedes creen que todas estas perversidades, hermanos, que vemos, que estamos viendo hoy, que unos están matando contra otros, qué creen ustedes que es? ¿Es la justicia de Dios? Porque no quieren. Es más, en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, ¿qué establece Dios? Él habla de los homosexuales, habla de los depravados, habla de los religiosos, habla de los inmorales. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a sus pasiones y los dejó en libertad. ¿Ha hecho justicia Dios con eso? Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿está haciendo justicia Dios en relación a la iglesia también? Claro que sí. Ahora, ¿en su plenitud, como dice el hermano Bel? No, pero él está trabajando. No crean ustedes que no está haciendo las cosas. Ahora, voy a contextualizar en el tiempo de David. El pueblo de Israel estaba siendo atacado por los enemigos. ¿Y qué estableció Dios en Génesis 12? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré. Y por eso es que David tenía la oportunidad de que Dios hiciera justicia para su pueblo. Y en ese contexto es que estamos aquí. Ahora queda respondida la pregunta que hice al principio. ¿Debemos como creyentes pedir que Dios extermine o mate a la gente hoy perversa? No. Pero sí podemos pedir justicia. Claro que sí. Cuando Pablo dice ahí, allá en Timoteo, que debemos llorar por los gobernantes y por todas las personas para que vivamos quieta y reposadamente, ¿qué creen ustedes que está pidiendo? Que oremos para que se haga justicia. Y solo de esa manera, ¿ustedes creen que Dios no está haciendo alrededor de aquellas matanzas que hay en El Salvador? Claro que sí. Dios tiene mucho que ver en eso. Y Dios le va a dar a la gente tal como lo merece. Pero Dios. Ahora, es muy importante establecer esto porque a veces nosotros queremos agarrar las cosas en nuestras manos y no nos compete. Es a Dios quien le compete hacer estas cosas. Ahora, David está estableciendo esto y por eso en el 17 dice, sean derribados al Seol. ¿Y qué es el Seol? Es el lugar de tormento para la gente que no confía. Él está pidiendo por los enemigos, por los que desechan a Dios. Recuerden, ¿cuáles eran los enemigos de Israel? Su hermano en la carne. ¿Recuerdan cuáles eran los primeros enemigos de Israel? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Abraham por el lado de la carne. Los hijos de Ismael.
Esos eran los primeros enemigos. Y hasta el día de hoy, ¿quiénes son los enemigos? Esos mismos. Esos mismos. Ahora, pero Dios hizo justicia y fue, fíjate que cuando Israel, y en este contexto, por eso David tiene una causa por la cual pide que Dios derribe a estos perversos. Vamos, el hermano Obed habló de la lengua y de otras cosas. Mire lo que dice el versículo 18. Y este es el problema de hoy. Mire lo que dice: los labios mentirosos se hagan mudos, los que hablan iniquidades contra el justo con tanta arrogancia y desprecio. ¿Para quién les pide justicia David? Para los mentirosos y perversos, aquellos que hablan de usted injustamente y lo quieren ver destrozado. Hay de esa gente, hermanos, hoy en día, ¿sí o no? Sí, pues, sí los hay. David está pidiendo aquí, fíjense, David expresa su anhelo de que los labios mentirosos, es decir, los labios de las personas que hablan calumnias, sean callados. Y por eso yo les puse un ejemplo de la gente que hoy, dime que te diré en las redes sociales, y yo les digo, bueno, las cosas están establecidas en las manos de Dios, y Dios va a hacer como Él le dé la gana. Por eso es que aquí David se atreve. Él pide para que los impíos y los enemigos sean quitados, pero también pide por los mentirosos, por los chambrosos. Ahora, hermano, si miren, David está pidiendo que se haga justicia con estos que hablan perversidades. Dichas personas hablan cosas duras, literalmente cosas insolentes. Y eso es lo que quiere decir aquí los labios mentirosos. Los que hablan iniquidades. La palabra iniquidad en el hebreo significa eso. Son cosas insolentes, cosas duras, cosas que matan al otro. Y lo hacían con soberbia y menosprecio. En el versículo dice iniquidades contra el justo y con tanta arrogancia y desprecio. Es decir, está hablando de la gente que es arrogante y que habla solo porque cree que es superior a los demás. Y David pide esto, que se haga justicia. En otras palabras, habla como si fuese superior a David moralmente y despreciándolo. Ahora pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado de esta manera? Y aquí es donde nosotros necesitamos tener cuidado. Porque a veces a nosotros también nos falta la lengua. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Peligroso para qué? Para nuestra vida espiritual. Jesús estableció un principio y dijo de que no necesitamos tener un arma para matar a alguien. Con solo decirlo con nuestra boca, ya lo hemos hecho. Es más, no solo eso, con solo pensarlo. Esto es muy peligroso. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con estas cosas porque andar hablando imagínense, los impíos lo hacen. De hecho, cuando David está hablando de esto, está hablando de esa gente perversa. Pero en la vida de la iglesia no debe de existir esto. Al contrario, si nosotros prometemos algo hay que cumplirlo, hermano. Porque también, miren lo que dice el versículo, los labios mentirosos. Mejor, por eso dice Santiago, que tu sí sea sí y que tu no sea un no. Pero no hay que andar diciendo, voy a hacer esto y se nos olvida lo que hemos dicho. O empezamos a decir cosas de los demás y que no son ciertas. Ahora, Dios es justo, hermano. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios es muy justo y Dios hace justicia, no solo a los perversos, sino también a los que son justos también. ¿Cuál es la diferencia? Que a ellos es juicio y a nosotros es disciplina. Esa es la diferencia. Pero ambas cosas Dios las hace. Ahora vamos a ver un asunto importante. Versículo 19. Fíjense lo que dice el 19. Pero, David dice, haz esto con los impíos, con los arrogantes,
con los que dicen cosas, con nuestros enemigos, acábatelo. Pero hazlo tú. Ahora dice, pero que abundante es la multitud de tu bondad, oh Yahvé, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que se refugian en ti, delante de la presencia de los hijos de hombre. Aquí hay algo bien importante. Su expresión de confianza en Dios lleva a David a reconocer las bondades de Dios en su vida. Hermano, ¿cuántas bondades ha tenido Dios para con nosotros? Muchas. Es más, el Señor es tan misericordioso que a pesar de que no merecemos nada, día tras día, respiramos, comemos, nos vestimos, somos útiles, etcétera, etcétera. Y Él aquí recuerda las abundantes bondades del Señor. Esto no debemos de dejar de hacerlo nosotros también. Debemos de recordar esto. Pero vemos aquí como David, la palabra dice, es un verbo guardado. Cuando dice, pero qué abundante la multitud de tu bondad, oh Yahvé, que has guardado para los que te temen. Aquí hay una distinción importante, porque el verbo guardado en el hebreo es zafán, que realmente significa esconder o tapar. Pero cuando se trata de bienes materiales, el verbo significa reservado o amontonado. ¿Pero qué quiere decir aquí? ¿Cuál es el concepto? Él está hablando de esconder o tapar. Porque dice el versículo 19, pero qué abundante es la multitud de tu bondad, oh Yahvé, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que se refugian en ti, delante de la presencia de los hijos de los hombres. Es decir, hay dos cosas importantes: la actitud del creyente hacia Dios y la respuesta de Dios hacia el creyente. Pero ¿para quién es eso? ¿Para todos? Esto es muy importante, hermano. Hay una gran bondad de Dios y beneficios para los que confían en el Señor. No es para todos. Y por eso es que aquí vemos a algunos enojados con el Señor. ¿Y cuándo Dios va a hacer algo cuando en vez de estar agradecidos, le reclaman a Dios por el favor que no le hace? ¿Hay de eso en la iglesia, hermano? Sí hay. Sí hay. Pero mire aquí, David es bien claro, que ha guardado para los que te temen. ¿Y qué quiere decir la palabra temer? ¿Qué es temer, hermano? Al principio yo empecé hablando acerca del respeto a Dios. Hermano, es muy importante, a Dios le gusta que le respeten. Por eso es que en todas las expresiones de David lo vemos como un siervo. Y un siervo jamás va a reclamar a su amo. Un siervo solo va a servir. Lo va a hacer con alegría. Lo va a hacer con entusiasmo, con gozo, a pesar de lo que esté pasando. Pero nunca enojado, nunca desesperado, nunca por motivaciones extrañas, como lo hacen algunos. La mayoría de gente, sus motivaciones son otras al servir. Posición, dinero, que la gente lo tenga en alta estima. No es ese el motivo. El motivo es edificación, servicio, y eso lo hemos estudiado. Y aquí dos cosas muy importantes que debemos de aprender. El temor al Señor es muy importante delante del Señor. ¿Qué dice el Proverbio 1:7? El principio de la sabiduría. Si usted y yo aprendemos a respetar a Dios, hermano, vamos a ser sabios en nuestro caminar diario. Nosotros aquí en el culto de oración estamos pidiendo sabiduría para los jóvenes, para la iglesia. La pregunta es, ¿respetan a Dios? ¿Cuántos respetan a Dios? ¿Tienen temor a Dios? Si nunca tienen temor a Dios, nunca van a tener sabiduría. Los hijos van a ir de fracaso en fracaso. La iglesia va a fracasar con los proyectos, con los ministerios. O sea, esto es educación cristiana, hermano. Nosotros debemos de ser educados en los ministerios. Inclusive para venir al culto debemos de ser educados.
Algunos ya empezó el culto, ya están establecidos. 5 de la tarde son los cultos. 9 de la mañana en la escuela bíblica. Yo he oído al hermano ver y nosotros los líderes decir a tales horas. Los creyentes deben de estar por lo menos 10 minutos antes de que empiece el servicio. Y lo digo por mí o por lo que predicamos, no. Lo digo por Dios, porque usted respeta a Dios. No debe de robarle tiempo. Yo no sé si ustedes enojan conmigo, si de no acuerdo, pero esa es la verdad. Los creyentes debemos de ser puntuales, disciplinados. No debemos de estar, porque esa es parte del temor a Dios. Ese es el temor a Dios. Y no me lo pregunten, aquí está. David era uno de los que respetaba a Dios. Y por eso es que David tenía triunfo. Si usted quiere tener triunfo aún en las dificultades, respete a Dios, hermano, y va a ver cómo Dios va a actuar en su vida. Ahora mire el versículo 20. Mire el versículo 20. Tú los esconderás en el refugio de tu presencia. Tú los escondes de conspiraciones humanas. Tú los escondes en tu tabernáculo, salvos de lenguas contenciosas. ¿A quiénes, hermanos, salva de todo esto? Otra vez establecemos, ¿a quiénes es que hace esto Dios? A los que temen al Señor. Si nosotros, miren, si nosotros tan solo aprendiéramos esto como iglesia, Dios, y no estoy diciendo de que Dios, bueno, en nuestro diario vivir vemos la protección de Dios, hermano, o no la vemos. Claro que sí, claro que sí. Y nos fíjese qué importante. La expresión de confianza de David reconoce las bondades de Dios en su vida, pero también él dice y expresa aquí que la actitud de Dios en aquellos que son respetuosos a Él. Tú los esconderás en el refugio de tu presencia. Miren, 2 veces menciona esta palabra. Los esconderás y los escondes. Él habla del presente, pero también habla del futuro. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que Dios tiene una línea bien marcada en la vida de nuestro hermano. Y Él está ahí en esa línea. ¿Quién es el protector en esa línea? Y más, miren lo que dice. Tú lo escondes en el refugio de tu presencia. Él está hablando de su cuidado como el soberano. Tú lo escondes de conspiraciones humanas. ¿Conspira la gente con los creyentes, hermano? Sí, mucho. Lo escondes en tu tabernáculo, salvos de lenguas contenciosas. Fíjate que aquí es bien importante. La gente muchas veces nos quiere ver arruinados a los creyentes, y eso va a pasar. Usted va a ver cómo gente empieza a hablar de usted, porque lo quiere ver arruinado. Los enemigos hacen esto. Pero ¿qué garantiza Dios aquí? ¿Qué garantiza Dios en este versículo? Hay liberación para aquellos que nos calumnian y nos quieren ver arruinados a través de las conspiraciones humanas. Sí, hay liberación. Esta es una promesa. Hay una promesa. Y miren la actitud de David. David, por eso, aquí ahora, ¿qué está haciendo David? David estamos en el versículo, en la número 6, la alabanza de David, del versículo 19 al 22. David reconoce quién es Yahvé. David sabe que Dios hace estas cosas a los que son temerosos de Él. Pero también David no se olvida que debe alabar a ese rey. Miren lo que dice el versículo 21. Bendito sea Yahvé, porque me ha mostrado su asombrosa misericordia en ciudad fortificada. Ahora, ¿qué está diciendo David? David está diciendo aquí, en primer lugar, bendice al Señor por lo que Él hace. Ahora, ¿cuántos tenemos esta actitud de bendecir al Señor por lo que hace en nuestra vida? ¿Cuántos? Debería de ser así. Deberíamos de tener esta actitud. En el versículo 21, David bendice a Dios porque, como dice el Señor, ha hecho maravillas
su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Eso dice David. Decir, yo debo de exaltar, debo de bendecir al Señor. ¿Y qué es bendecir al Señor? Es ponerlo sobre lo sumo. Es reconocer quién es el Señor. Y David hace esto. ¿Pero por qué? Porque ha visto su misericordia. Y él le llama en hebreo aquí, dice, ha mostrado su asombrosa misericordia. ¿Había visto David liberación de Dios en medio de las circunstancias? Sí, y David lo reconoce. Y miren en el versículo 22, dice el 22, pero yo dije en mi extremo temor, he sido cortado de la vista de tus ojos. Sin embargo, tú oíste mi súplica, oh Yahvé, cuando clamé a ti. Miren, aquí hay varias cosas que necesitamos aprender. Dice David en el versículo 22. En el versículo 22 David expresa algo importante. Tenía en la carne, hermano, en la carne a veces nosotros podemos fracasar. David expresa una tremenda confianza en todo esto. Pero fíjense, David también es honesto y se acuerda de su falta de fe en algunas circunstancias. En su desesperación, pensando rápidamente en la carne, en vez de meditar tranquilamente y dejar que su fe se ponga en acción. Había pensado, miren en el versículo 22, ¿qué había pensado David? He sido cortado de la vista de tus ojos. Voy a parafrasearle esto. ¿Cuántas veces usted ha pensado que Dios no está con usted en la dificultad? Muchas veces a nosotros nos pasa esto. Pero cuando estamos pensando así, ¿sabe qué pasa? Estamos en la carne. Estamos pensando humanamente. Estamos mirándonos a nosotros, a las circunstancias, en vez de mirar al Señor. Y David está diciendo esto. He sido cortado de la vista de tus ojos. Sin embargo, dice David, sin embargo, tú oíste mi súplica, oh Yahvé, cuando clamé a ti. En otras palabras, ¿qué está diciendo David? Que a pesar de que estaba pensando de esta manera, el Señor respondía en sus circunstancias. Ahora, esto nos puede pasar a nosotros también. Fíjense que es decir, David estaba pensando, estoy muerto. Estaba siendo perseguido por los enemigos, estaba siendo angustiado. En otras palabras, David dijo, estoy muerto, me van a matar. Por un momento dijo él. Pero David dijo, usted puede decir también, me voy a morir con esta enfermedad, no voy a salir de este problema. Esas son las expresiones que a veces nos vienen a nosotros. Estos hijos no van a cambiar. Al contrario, hermano, usted debe de tener una actitud positiva. Cuando un hijo es rebelde, usted debe decir, este hijo un día el Señor lo va a cambiar. ¿Cuántos de ustedes ven esto, hermano? Yo le he escuchado al hermano B expresar esto muchas veces de su hijo. Él lo ve en otras circunstancias. Esa es la actitud de un hombre o una mujer dependiendo del Señor. Mirando lo que no es como que se fuera. Esa es fe, esa es confianza. Entonces podemos ver nosotros, no el monstruo, sino a ese Dios verdadero que puede cambiar las circunstancias. Eso es fe. Y David en un momento pensó, me van a matar. Eso estaba expresando aquí David. Me van a matar. Aquí está precisamente el problema de muchos creyentes, que estamos pensando humanamente en vez de mirar al Señor. Ahora, y voy a terminar rápidamente, hermano. El versículo 22 dice, pero yo dije en mi extremo temor, he sido cortado de vista, bueno, sin embargo, tú oíste mi súplica. Súplica, hermano. Súplicas repetitivas. Porque algunos de nosotros pensamos de que oro al Señor, le deposito eso y no me vuelvo a acordar. ¿Saben qué hacía David? Estaba insistiendo. En el hebreo esto, súplica. Y cuando dice clamor,
cuando dice, cuando clamé a ti, David no gemía, no crean ustedes que solo una vez, él lo hacía constantemente. Las peticiones y las oraciones al Señor de nuestras circunstancias deben de ser repetitivamente, sin cansarnos. Y el Señor responderá, hermano. Aquí está en un versículo claro. El Señor responde. Hoy el Señor, David lo está diciendo, tú oíste mi súplica. No crean que Dios está dormido, hermano. Dios no duerme. Él no descansa. Y ustedes pudieran pensar, ¿cuántos creyentes oran día y noche y ponen en el mundo tantas peticiones al Señor? Pero Él es soberano, es todopoderoso, es omnisciente, Él conoce nuestros problemas. Pero a Él le encanta que nosotros seamos de esta actitud, que vengamos a Él cada momento, cada instante. Y el versículo 23 dice, terminamos con la exhortación de David, versículo 23 y 24. David hace una exhortación y este es para nosotros también. Amen a Yahvé, ustedes, Kadoshim de Él, o sea, sus amigos. Fíjense que David aquí dice, amen ustedes que son amigos. Hermano, yo no sé cuántos amigos tiene usted, pero Él nos pone al nivel de amigos a nosotros. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos y a la gente también acerca de esto? Les digo, ustedes son mis amigos. Cuando llegaron a buscar María y José a Jesús, y les dijo, allá está tu madre y tu padre y tu hermano. Mis hermanos son los que hacen la voluntad. ¿Ven la diferencia? Ahora Él está diciendo aquí, amen a Yahvé. Hermanos, ¿qué es amar al Señor? Es obedecerle. Por eso David dijo allá, respétenlo. Cuando nosotros aprendamos a respetar a Dios, no solo aquí en la iglesia, en todos los lados, porque el Señor anda con nosotros, hermano, aquí. A veces Él nos olvida y pensamos de que el Espíritu Santo no está aquí. Ahí lo andamos cargando. Y este templo es bien importante y por eso debemos de recordar, ámenlo. ¿Y qué es amar, hermano? Fíjense que el amor que depende de Dios es el amor que primero considera al otro en vez de yo mismo. Es decir, que mira hacia al beneficio de los demás en vez del beneficio mío. Ese es amor. Y aquí David está diciendo, ámenlo primero a Él. Ámenlo. Y fíjense al final quién se beneficia de todo esto. Uno mismo. El bien, hermano, no es para Dios, es para nosotros mismos. Miren cómo termina aquí el versículo. Amen a Yahvé ustedes, Kadoshim, o amigos de Él, porque Yahvé busca la verdad, pero el soberbio paga en medida baja. Aquí está el resultado de lo que estábamos hablando anteriormente. Si usted quiere ser soberbio, siga haciéndolo. El Señor le va a pagar conforme a lo que usted haga. Así de sencillo. Él está hablando de los amigos aquí, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los verdaderos creyentes. Si usted quiere ser humilde, sométase al Señor. Haga las cosas por amor al Señor y va a ver cómo Dios va a ofrecerle sus bondades. Pero si no, ponga a Dios a un lado y haga lo que le dé la gana y va a ver lo que Dios va a hacer. Y aquí está la exhortación de David. Y el versículo 24, sean fuertes y llenen su corazón con valor, todos ustedes que esperan en el Señor. En otras palabras, David está diciendo algo muy importante y solo termino aquí. Amad a Jehová todos los santos. ¿Cómo no amar a Dios, hermanos, si Él nos amó primero a nosotros? Nos ofreció su gracia, la salvación eterna para estar en el cielo un día, cuando venga por nosotros o nos vayamos aquí, cuando partamos de este cuerpo que es mortal, pero que un día será inmortal. El otro versículo dice, esforzaos
Aquí la palabra forzado es, sean fuertes. Pero la fuerza, hermanos, ¿de dónde proviene? Es del Señor. Por eso Él termina diciendo, los que esperan en Yahvé, los que dependemos del Señor, las fuerzas van a venir de su gracia, de su fortaleza, de su poder, no de nosotros. Y tomen aliento en vuestro corazón, dice David. Cuando la mente descansa en Dios, la voluntad se hace más firme. Cuando estemos conectados con el Señor, Él mismo va a obrar en nuestra vida. Y así va a ser. Esa es la promesa del Señor. Por eso en el 24 dice, sean fuertes y llenen sus corazones con valor. No que no van a haber problemas, no estamos hablando de eso. Por eso Él habla de fortaleza y habla de valor aquí, porque los problemas van a estar ahí siempre. Entonces, todos los que esperamos en el Señor, Él tiene una promesa para nosotros. Él nos esforzará, Él nos protegerá, Él nos cuidará, Él nos alentará, Él nos dejará ser tratados en las circunstancias más allá de lo que podamos soportar. Y Él mismo nos va a sacar de esas dificultades. Ahora, yo no sé si usted puede creer esto, pero esto es verdad. Él lo dice y esto debemos de creerlo así. Entonces, hermanos, necesitamos como creyentes en Cristo seguir en nuestra vida cristiana dependiendo en el poder del Señor. Hermano, Él nos puede despedir.